Damos inicio a la disertación de la conferencia a cargo del licenciado Juan Carlos Villarreal Martínez, consejero electoral del IEM. Muy buenos días. En principio quisiera agradecer la oportunidad que me brinda mi facultad de regresar a ella, ahora en el lugar del sínodo de los que a veces nos ha tocado aplicar exámenes recepcionales. Este es un auditorio que naturalmente a los egresados nos tiene gratos recuerdos. Aprecio igualmente la presencia de mis compañeros consejeros Arturo Bolio, presidente de la Comisión de Promoción de la Cultura Política Democrática, y del consejero Jardón, quien también, además de ser no solamente egresado, director de la facultad y presidente de la comisión en estos momentos de la de vigilancia, si no mal recuerdo, de actividades administrativas. Pues agradecerles a todos ustedes puntualmente su asistencia, espero no aburrirlos, sé que el tema electoral no es precisamente de mayor agrado entre los jóvenes, no lo digo yo, así lo dicen las estadísticas, sin embargo, también lo he sostenido en diversos espacios, cada quien tiene el gobierno que se merece. Entonces, la única manera en que pueden cambiar las cosas es logrando que los jóvenes se interesen en política. Si no, este ciclo va a seguirse presentando al infinito. Cada vez las cosas más críticos los jóvenes, pero menos participativos. Entonces, yo esperaría obligarlos a repensar el tema. A partir de dos énfasis quisiera dar a la participación. Y, por supuesto, reiterar a la facultad el agradecimiento que tiene el Instituto Electoral por este ciclo de conferencias que espero sea el primero de muchos, que espero la facultad abra las puertas para que el instituto haga promoción de la cultura política democrática, que, insisto, creo que será muy útil para todos los alumnos. Por su conducto, maestra Jaime, le pido que también le haga extensivo el agradecimiento al señor director. Y voy a dividir la explicación de este tema en 5 puntos. Quisiera solamente advertir que mi exposición no es propiamente la de un abogado, un doctor en la materia de Derecho, aunque soy egresado en Derecho, aunque me he especializado en la materia. Yo le quiero dar un énfasis distinto, justamente pensando en el auditorio que tengo frente a mí, que es el de estudiantes. Vamos a iniciar con un autor clásico en la materia, quizás el autor más reconocido en el mundo en la materia, que es Dieter Nolen. Dieter Nolen sostiene que el sistema electoral se divide en una especie de triada, una triada que tiene 3 factores, 3 elementos que se interrelacionan, que se intercomunican y enriquecen al conjunto del propio sistema. Este sistema, adelante la que sigue, por favor, está dividido gráficamente así, que es la manera en que yo lo puedo representar de mejor forma para ustedes. Tenemos un sistema electoral, un sistema de partidos y un sistema político. Típicamente el sistema electoral es un conjunto de reglas y de procedimientos. Ahí es donde ubicaríamos la parte del derecho electoral. En esta parte del sistema electoral se ubica, digamos, para todos los efectos, el origen de las transformaciones políticas más significativas del país en los últimos 40 años. Justamente allí se ubica, ese es el corazón de los principales cambios políticos que ha registrado nuestro país. Pasamos a la siguiente. Este sistema electoral, a criterio de los especialistas, es el modo en el cual los votos se transforman en escaños. Típicamente, si tenemos un conjunto de procedimientos y de normas, pondré algunos ejemplos, permitiría identificar esta aseveración que he formulado de que en los últimos 40 años ahí está el núcleo, ahí está el corazón de las transformaciones políticas. Y lo vamos a ver más adelante, solamente adelanto. En estas características se fijan las reglas, por ejemplo, para que un partido político se constituya como tal, tanto el umbral de acceso como las reglas que van a regir su vida. También en estas reglas se determinan las características que tendrán quienes aspiran a ser candidatos de un partido político y las condiciones en las cuales compiten los propios partidos políticos. En consecuencia, esta forma de abordar el tema parte, insisto, no de un modelo rígido desde el punto de vista de derecho, pero sí que me parece explica de mejor manera cómo se interrelacionan este conjunto de elementos. Entonces, si el sistema electoral es el modo en cómo se transforman los votos en escaños, habría también que identificar que este sistema electoral
también establece la manera en cómo esta distribución del poder permite al individuo no solamente votar, sino también ser votado. Es otra de las características del propio sistema. Este sistema electoral, por favor, continuamos, da origen, en consecuencia, como cuerpo normativo, como conjunto de procedimientos, a lo que es el sistema de partidos. Es decir, si una regla electoral, y pongo un ejemplo, si una regla electoral para el acceso de los partidos políticos a un registro es del 2% de la votación válida emitida, una misma regla electoral podría modificar el número de partidos. Voy a poner un ejemplo para que ustedes lo ubiquen con mayor nitidez. Si a nivel nacional tuviéramos una regla como la tiene Baja California, en donde se pide un umbral del 5% para obtener el registro como partido político, entonces técnicamente en nuestro sistema electoral solamente habría 3 partidos políticos, porque ninguno de los otros partidos emergentes tiene el 5% de la votación, y me refiero a Convergencia, a Nueva Alianza, al Partido del Trabajo. Los 3 partidos restantes concentran más del 90% de los votos. En consecuencia, un umbral de ese tamaño tendría un sistema de partidos completamente distinto. Por eso, insisto, el núcleo del conjunto de sistemas es el sistema electoral, la regla, el procedimiento. Ahora, estas reglas y procedimientos componen de manera estructural, como dice Nolan, al sistema de partidos. Y el sistema de partidos es un conjunto de interrelaciones que vinculan tanto el tamaño, la relación, la conducta, el comportamiento de los partidos entre sí, de los partidos con los ciudadanos y de los partidos con el gobierno. ¿Sí? Este es el sistema de partidos. En consecuencia, la regla conforma al sistema de partidos. Y luego, en este ciclo, que, insisto, es un conjunto que se interrelaciona, le da pauta al siguiente elemento, que es el sistema político. La mayoría de ustedes son tan jóvenes que no alcanzan a vislumbrar todo el proceso. Seguramente el auditorio, la mayoría de los alumnos tendrá menos de 23 años. Seguramente. Y entonces parece muy lejano hablar de estos temas, porque justamente hace 30, hace 40 años teníamos un sistema político completamente distinto al que ustedes están conociendo. Ahora, si este sistema político, de nueva cuenta, son instituciones, actores, organizaciones que tienen ciertas creencias, ciertas normas, actitudes y valores, entonces acá en el sistema político hay una, digamos, una rama que a mi juicio es la más rica y es donde tenemos el mayor déficit en nuestro sistema actual, que tiene que ver con la cultura política. Si la cultura política es un conjunto de tradiciones, de herencias, de valores que se transmiten de una generación a otra, entonces parte de nuestro problema es que teniendo las mejores reglas y los mejores procedimientos democráticos, no necesariamente tenemos el mejor sistema de partidos. ¿Por qué? Se preguntarían ustedes. Porque hace falta este valor agregado que es la cultura política. Así, teniendo las mejores normas, si quienes actúan en el marco del sistema de partidos carecen de valores democráticos, no van a construir un sistema democrático. Y ahí es donde tenemos el principal déficit. Si en el sistema político se ubica la cultura política democrática, yo insistiría, los jóvenes, su marco de referencia es un sistema plural, competitivo, de alternancia, en donde el voto califica, premia a los gobiernos. En mi generación eso no era posible, porque yo tengo 50 años. Y la primera vez que voté, los partidos de oposición tenían un papel francamente testimonial. ¿Qué quiere decir esto? Asistían a las elecciones, pero no competían por el poder. A ustedes les toca un proceso completamente distinto. Y por eso decía, a esta generación le cuesta trabajo tener este marco de referencia. Sin embargo, es indispensable tenerlo para que ustedes valoren el sentido del voto. Solamente así podrían aplicarlo, me parece, de manera más racional y sobre todo más constructiva. Termino esta idea con esta primera aproximación.
Entonces, como lo dije, si el sistema electoral es el corazón del conjunto de estos tres elementos, y si el sistema de partidos, que son los actores que al final del día fijan las reglas, entonces las características del sistema político están íntimamente vinculadas con el comportamiento de los actores políticos y con las reglas que fijan los actores políticos. Otro célebre maestro de la facultad, que es mi compañero en el Consejo General, dice que el que hace la regla hace la trampa, ¿no? Y en esta definición completamente, digamos, cínica de la política está una de las mayores verdades. Si los actores políticos que carecen de valores democráticos fijan reglas, ¿qué tipo de reglas van a fijar? Reglas que en términos de un sistema electoral tienen tres conductas básicas. Quien define la regla tiene un propósito: ganar el poder. Primera escenario. Quien fija las reglas y está en el poder tiene otra segunda posición, que es mantener el poder. Y hay un tercer grupo, que son los que fijan las reglas con fines de estadista o con fines de transformación, y que sin necesariamente estar en la disputa por el poder o necesariamente estar en el poder, lo que buscan es crear condiciones para que el sistema funcione de mejor manera. Estos tres grupos, estas tres hipótesis en términos de un sistema electoral, podrían explicar por qué nos encontramos donde nos encontramos. Hacia el final de la exposición voy a desarrollar parte de la agenda pendiente en materia electoral, sobre todo pensando en estudiantes que, si les interesa el tema, pudieran desarrollar investigaciones o alguna tesis. Bien, con esta primera aproximación doy por agotado el primer tema, el que le entendió bien y el que no, ya luego me pregunta. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora bien, hay un factor que para el caso mexicano explica muy bien lo que yo rápidamente delineé. Un autor conocido por todos ustedes seguramente porque fue presidente del Instituto Federal Electoral, ha resumido en un texto mexicano, porque la mayoría de los textos en la materia no son mexicanos, ha resumido en una frase que es muy concreta y que explica muy bien las cosas, qué es lo que ha pasado en México para tener el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema político que hoy conocemos. Él advierte que hay una mecánica en el cambio político, y esta mecánica está fundada en los tres espacios que les dije previamente: reglas electorales que modifican el sistema político y que también modifican el sistema de partidos, o reglas que desde el sistema político, y aquí vale la pena hacer un énfasis, modifican las reglas y en consecuencia el sistema de partidos. Pondré algunos ejemplos. Si nos ubicamos en una línea de tiempo, este proceso para el caso de México inició con las reformas de 1977, las conocidas como la LOPEM, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Esta ley es retomada de una discusión que se está presentando en España, justamente cuando está la discusión del cambio del gobierno militar a un gobierno civil. Esas discusiones enriquecen el proceso mexicano, porque como lo sostiene el propio autor, Dieter Nolen, las reformas y los procesos políticos, el contexto hace la diferencia. ¿Cuál era el contexto que existía en México previo a 1977? Les voy a dar algunos elementos. Insisto, porque ustedes no habían nacido y seguramente en derecho no es un tema que les interese mucho dar a los alumnos en la materia, pero el contexto para mí es fundamental. 1971, bueno, vámonos un poquito más atrás. 1968, movimiento estudiantil. 1971, la huelga y el movimiento sindical del magisterio. ¿Sí? 1971-74, surgimiento de movimientos urbanos tipo guerrilla, secuestro de empresarios, el surgimiento de la Liga Guerrillera 23 de septiembre. 1976, ojo, elección presidencial, un solo candidato único, ¿se lo pueden ustedes imaginar? Un solo candidato, ¿qué creen? Obtuvo el 99% de los votos. Eso genera, naturalmente, que haya una modificación en las reglas. Y las reglas se definen desde quienes estaban ejerciendo el poder. No lo hacen los partidos de oposición, no lo hacen otros actores, lo hace el propio sistema
para liberar las tensiones, para evitar que estas tensiones terminen lo que ya estaba sucediendo: movimientos urbanos, guerrilla, secuestros y conflictos sociales. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, las reglas electorales en determinados momentos contribuyen a liberalizar la política para evitar conflictos sociales. Y lo que se hace en esta reforma es básicamente una serie de modificaciones a la regla que permite fortalecer nuestro sistema. Si le pones, ahí están. ¿Qué teníamos antes de 77? Un régimen compacto, vertical. Ahí está el texto de Jorge Carpizo, que ustedes ya leyeron, y los verdaderos factores del poder, ¿no? Sobre todo las facultades metaconstitucionales del presidente de la República. Eso explica por qué teníamos un poder vertical y centralista. El presidente era el eje articulador de toda la escena política nacional. Naturalmente, frente a lo que ustedes hoy ya conocen, pero que antes no teníamos, que eran causas legales para resolver conflictos entre poderes. Hoy tenemos el juicio de revisión constitucional. Antes eso no existía. El conflicto entre poderes no se resolvía así, lo resolvía el titular del Poder Ejecutivo. Hoy puede haber conflicto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, entre ayuntamientos y el Ejecutivo, ¿sí?, entre los propios poderes con respecto de una ley. Eso antes no existía. Tenemos además la existencia de un partido hegemónico en este periodo. Hay, naturalmente, como ya lo reseñé, muchas manifestaciones en contra de este régimen, lo de la guerrilla que ya lo dije, y un sistema electoral que además ya había llegado, me parece, a su límite. Esta reforma lo que permite es acceso de partidos políticos que estaban en el clandestinaje, básicamente orientado el registro para el Partido Comunista, la vía democrática para resolver los conflictos, un sistema electoral basado en representación proporcional que le permitiera a los partidos llegar a la Cámara sin ganar distritos. Porque de la otra manera es, en un sistema distinto al de nosotros, podría ser el modelo inglés. Recientemente tuvo elecciones. En Inglaterra es un modelo auténticamente mayoritario y ahí el que pierde, aunque esté a muy poquitos votos del primer lugar, se queda sin nada. Y lo que privilegió nuestro sistema fue generar expectativas y espacios de representación en todos los poderes. Es una de las grandes novedades de nuestro sistema. Y naturalmente lo que teníamos en ese momento pues era el control absoluto tanto del poder legislativo como de todos los gobiernos. Después del 77 pasamos a un régimen abierto, se empiezan a generar con el paso del tiempo gobiernos divididos, la figura del presidente se va limitando, hay alternancia y pluralidad, y surgen lo que hoy conocemos como instituciones autónomas, y naturalmente todo un sistema jurídico electoral. El propio autor, vuelvo a las citas, el propio autor sostiene, pasamos a la siguiente, estos 5 elementos sobre los cuales se ha construido esta mecánica del cambio. Una primera que es de la mayor importancia, y ustedes van a ver las diferencias con algunos datos que les voy a proporcionar. Los partidos políticos se constituyen como entidades de interés público, y aunque la reforma que los constitucionaliza es previa, para que ustedes tengan un marco de referencia, los partidos políticos se constitucionalizan a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial o en el ínter de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la década de los 40. En México los partidos políticos se constitucionalizan un par de décadas después. Y eso tiene una importancia singular, porque naturalmente no teníamos un sistema de partidos tan vigoroso como lo tenemos hoy. Para 1977, que se hace esta reforma y que los partidos tienen financiamiento público y se les otorga la categoría de entidades de interés público y en consecuencia son poseedores de varios derechos, para que ustedes tengan un marco de referencia. Para este mismo periodo, en Japón, con un partido hegemónico como en México, el partido opositor ya gobernaba la capital. El Partido Liberal Demócrata, que es el partido en el poder, competía contra otro partido, el Partido Demócrata, y el Partido Demócrata ya había ganado la capital para los 70. En cambio, en México apenas estábamos haciendo reformas
para hacer una apertura gradual del sistema. Ustedes se pueden dar cuenta entonces la importancia de esta reforma. Naturalmente se abren las puertas de la competencia electoral, ya lo señalé. Antes teníamos diputados de partido y ahora tenemos diputados por vía de representación proporcional. Se cambia el sistema, 60-40, 60 de mayoría, 40 de representación proporcional. Hay naturalmente una ampliación del Congreso, se amplía el número que conocemos ahora, antes eran menos. Por primera vez se otorga financiamiento público a los partidos, justamente para que compitan de mejor manera y salgan de la clandestinidad. Y naturalmente hay una autoridad electoral que, aunque dependiente del Poder Ejecutivo, se encarga de llevar estos registros y el propio sistema electoral. ¿Qué sostiene Woldenberg? Adelante, por favor. Bueno, que a partir de estas reformas lo que se genera en México es un sistema germinal de lo que hoy conocemos como el sistema democrático, y lo sostenía al principio. Las reglas que permitieron que mayores actores, un mayor número de actores compitieran, que compitiendo tuvieran posibilidades de ganar y que ganando tuvieran acceso a la representación del poder público. Y eso tiene una de las mayores importancias en el sistema. Valórenlo ustedes así. Si los partidos políticos son el instrumento por el cual los ciudadanos accedemos al poder, le hacen sentido contrario. Antes de que tuviéramos este sistema, ¿cómo accedíamos los mexicanos al poder? A través de un sistema autoritario y vertical de un partido hegemónico. Así de simple y así de complejo. El propio discurso del partido en el poder sostenía en los 40, dicho por uno de sus líderes, por Lázaro Cárdenas, decía: el Partido Nacional Revolucionario es el fiel intérprete de los sentimientos de la nación y es el único que puede llevarlos al poder. O sea, la concepción que estaba en esos actores políticos es que ese partido representaba todo, cuando la lógica de un sistema de partidos es que un partido es apenas una parte de la sociedad. Y entonces el conjunto de partidos hace el sistema. No se puede asumir que un partido pueda representar a todos. Y sin embargo, eso existía antes del 77. A partir del 77 de las reformas viene esta lógica, insisto, de la mecánica del cambio y este incipiente proceso democrático. Instalada la competencia, entonces lo que sigue son ya lograr, me parece, triunfos. Ya está por demás, nos saltamos esta lámina, está por demás entrar al plano de lo que ustedes conocen, solamente para que se ubique nuevamente. Ustedes estarían haciendo, algunos de ustedes, cuando por primera vez en México un partido de oposición ganó un gobierno local, hacia 1989 Baja California. Antes de eso, ningún partido había ganado un gobierno local. Habían ganado distritos, muy pocos, típicamente el distrito 18 en Naucalpan, en el Estado de México, que el Partido de Acción Nacional había gobernado, pero antes de eso no se había presentado. Después del 89, vean ustedes la enorme transformación que tiene nuestro sistema. Hay un antecedente en el 77, pero las reformas sustantivas están en los 90. Porque en esta lógica digamos, del diagrama que les puse al principio, las reglas modifican al sistema de partidos y el sistema de partidos modifica el sistema político. ¿Qué tenemos a partir de los 90? Cuando gana por primera vez un partido de oposición, se modifican las reglas electorales, se les otorgan mejores condiciones a los partidos y empiezan a competir de mejor forma. Para 1991 se crea el órgano electoral, para 1996 se hacen un ciclo de reformas que en ese entonces se consideran las reformas definitivas. Quien las diseñó así pensó, evidentemente no fue así. Lo cierto es que en esta década vienen una serie de cambios importantísimos. Han sido tan vertiginosos que los jóvenes no alcanzan a dimensionar. 89, primer gobierno de oposición. Pero luego, en el 95, se suceden varios cambios a nivel de gobiernos locales. En el 96, en el Estado de México, por dar otro marco de referencia, el partido en el poder tenía algo así como 112 ayuntamientos gobernados de 121. La oposición solamente gobernaba 9.
Hoy en día, después de este ciclo de competencia, 117 municipios de 125 han tenido diversos partidos en el poder. Vean ustedes si entonces la regla no ha permitido configurar un nuevo sistema de partidos. Primera definición. Naturalmente, estas definiciones y estos cambios han generado que se configure un sistema democrático. Más allá de la crítica que yo puedo tener respecto de actores políticos y cultura democrática, lo cierto es que sí tenemos un sistema democrático. Eso, digamos, como dicen los niños de la primaria, a las pruebas me remito, ¿no? Eso es un elemento que podría discutir con ustedes. Sostiene el propio autor, sin embargo, que estas transformaciones no se han dado de la noche a la mañana. Y también yo diría, en la parte que nos falta, tampoco se van a lograr de la noche a la mañana. Es decir, aunque hagamos un nuevo ciclo de reformas electorales, México no va a ser democrático por decreto. Lo que hace falta es que los ciudadanos se crean su rol de ciudadanos, que los ciudadanos asuman sus derechos y ejerzan los propios, obligando al sistema de partidos a que rinda cuentas. Si los ciudadanos no exigen a los partidos, entonces va a ser una pequeña élite tomando decisiones, ausente por completo de lo que le interesa a la sociedad. Ese es el déficit que tenemos y allá es donde deberíamos de orientar nuestras preocupaciones. Me parece, y así lo sostiene el propio autor, que estos valores forman la piedra de toque de lo que sigue en el país. Advierte, pasamos a la siguiente, estas tres fases de nuestro sistema. El reclamo de la sociedad para un sistema plural, abierto y democrático, ya lo tenemos. Reformas electorales que modificaran sustancialmente el sistema electoral y de partidos, ya las tenemos. Y, naturalmente, la caracterización de elecciones con alternancia, competitividad y pluralismo político, ya las tenemos. Si nos vamos desde el punto de vista teórico, Robert Dahl sostiene que un sistema democrático se caracteriza por varios elementos, entre ellos, cito algunos, elecciones regulares, sistema de partidos en competencia, definición de conflictos a través de la vía institucional, que además el elector tenga la información para decidir en un marco de competencias regulares y pacíficas, y naturalmente una parte que tenemos, no suficientemente perfeccionada, pero existe, que es el control del ciudadano sobre la agenda pública. Y digo, lo tenemos, pero en el tamaño que nosotros mismos hemos diseñado. Lo podríamos tener absoluto, pero, insisto, participamos poco en esa toma de definiciones. Falta, sin embargo, esto que les he dicho de construcción, insisto, a partir de valores democráticos, de varios temas que a mi juicio están pendientes. A partir de las últimas reformas que se aplicaron desde el 2009, tenemos dos o tres características que solamente para que ustedes dimensionen, daré cuenta rápidamente. El próximo domingo tenemos un debate, el primer debate para la elección presidencial. Antes de este debate que señalaba la ley y cómo se regía la competencia, era plazos más largos en la reforma previa para la campaña electoral. Los debates no estaban obligados por ley. Y algo que me parece que es sustantivo, la reforma del 2008 lo que obliga a los partidos políticos es a que ya no pueden comprar tiempo en radio y televisión. Y hoy todas las campañas se hacen en tiempo oficial. Nos puede gustar o no el modelo, pero si ustedes lo comparan contra lo que teníamos antes, el que tenía más dinero tenía más posibilidades de ganar las elecciones. Hoy el porcentaje de tiempo se da en función de los votos. A mí no me gusta el modelo de spots de 20 segundos, pero digamos que fue una reforma que atendió un problema que deriva del 2006. Seguramente habrá modificaciones, como las que ya están anunciadas recientemente y de las cuales me voy a ocupar en estos minutos. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué se acaba de aprobar el pasado 20 de abril?
Se aprobó la minuta que avala 8 temas que venían de la Cámara de Senadores. Candidaturas independientes, consulta popular, iniciativa preferente y sustitución del presidente en caso de falta absoluta. Y esto que ustedes ven al final, que parece una vacilada, porque nuestro régimen no lo contempla. ¿Ustedes por qué creen que esta figura no estaba prevista en nuestra legislación? Por la concepción autoritaria del poder. Se suponía que el presidente de la República nunca le iba a pasar nada. Y además, con un partido en el poder hegemónico y con controles absolutos, ¿como para qué querían reglas? Se ponían de acuerdo y asunto arreglado. Cuando empieza la alternancia, se empieza a presentar el problema. Y de manera muy concreta, en el 2000, cuando llega el presidente Vicente Fox, el tema sube a la agenda pública frente a lo que ustedes conocieron también, y yo no estoy diciendo ningún tema confidencial o secreto. El presidente tiene un padecimiento que no es el que ustedes imaginan, tiene un problema de columna, y entonces tiene que ausentarse del poder algunos días. Y frente a esta figura y el riesgo de que el presidente pudiera faltar de manera definitiva, inicia la discusión. ¿Por qué no se hizo la reforma en este momento? Vuelvo al origen teórico. El contexto hace la diferencia. Cuando estaba el presidente en el poder, a quienes se les ocurrió la iniciativa fue a los diputados del PAN. Y entonces en nuestra cultura política autoritaria dijeron, oye, ¿cómo le quieren ya dar la torre al presidente? Espérense tantito. Y no hubo reforma, por eso. Porque decían, ¿cómo se va a ver que el partido en el poder haga una reforma de este tipo? Y se quedó pendiente. Las demás tienen una larga data y voy a hacer referencia a ellas rápidamente. Nosotros tenemos en nuestro sistema electoral candidatos independientes desde 1911 y esta figura se retiró hasta 1946. Estamos hablando del partido hegemónico y estamos hablando de que ahí el presidente con facultades metaconstitucionales podía resolver buena parte de los conflictos, y lo resolvió. Frente a la sonada de un grupo al interior del partido, de su partido, decide retirar las candidaturas independientes. Y desde entonces no las tenemos en nuestro sistema. ¿Qué ha sucedido? Ustedes conocen, porque ya les ha tocado vivir, en fechas recientes, Jorge Castañeda intenta postularse como candidato independiente, recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana recomienda al gobierno mexicano que se regule, ojo, aquí es un tema fundamental, porque la Corte Interamericana no tiene atribuciones vinculatorias, que no puede obligar al gobierno mexicano. Y hubo una mala lectura que decían que obligó al gobierno, y eso no es cierto. Aquí es donde vale la pena advertir el tipo de cultura que tenemos, contra la que teníamos. Si esto hubiera sido antes de las reformas y antes del sistema que conocimos, el discurso hubiera sido más o menos así. México no acepta imposiciones del extranjero. Están violando la soberanía nacional. Esta es una decisión que les corresponde a los mexicanos. Sin embargo, ese discurso que opera hasta los 80 ya no es vigente en la actualidad, porque México ha celebrado tratados internacionales. Y los tratados internacionales tienen un carácter vinculatorio y están reconocidos por la propia Constitución. Entonces, todos esos tratados conforman parte de nuestro sistema electoral en materia de interpretación. Entonces, esta candidatura independiente hoy en día tiene una buena dosis de interpretación justamente con estos tratados internacionales. Tenemos adicionalmente el caso de Yucatán, donde sí entró en vigor una reforma en el 2006 que reconocía las candidaturas independientes con el 2% del padrón de electores y con el 15% para el caso de gobernador y el 15% para diputados, 15% del padrón, ¿no? Lo cual me parece excesivo, prácticamente imposible. ¿Por qué? Calculen ustedes que en un distrito vota el 50%. Entonces, el 50%, el que gana, gana con el 18%. Entonces, pedirle a uno que obtenga el 15%, pues es francamente pedir una votación constitucional. Que en el mejor de los casos, si hubiera más de 3 partidos políticos, pues sería prácticamente imposible.
Se pedía también la firma del 2%, insisto, de firmas, 2, 15 y al menos el 2, 10 y 15 según el padrón municipal para regidores. Esta reforma fue impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad y la propia Suprema Corte resolvió la constitucionalidad de la reforma. Sin embargo, este antecedente, como ustedes saben, no es aplicable para todo el país, opera solamente para las determinaciones de ese Estado. Ahora, vamos a ver rápidamente en qué países no hay candidaturas independientes. No tenemos en Uruguay, Brasil, Costa Rica, todos los países que ustedes están viendo ahí. Ahora, donde sí hay candidaturas independientes o apartidistas, y vean ustedes la lista, no es menor. Tenemos desde Inglaterra, que es un sistema particular que tiene reglas muy singulares, pasando por Japón, Alemania. ¿Qué pueden ustedes advertir? Que en el caso de México, aunque la discusión es muy rica, y eso formará parte del sistema electoral, es decir, de las reglas que tendrán que fijar, el reclamo tiene un asidero internacional muy importante. ¿Qué se pide? Adelante, por favor. Fíjense ustedes la diferencia de las reglas. En Mérida se pide el 2% para la elección de gobernador o el 15% para diputados. En Polonia se pide 5,000 ciudadanos, lo que equivale al 0.01%. La diferencia es notabilísima. En el caso de Portugal, se pide entre 500 y 15,000 firmas, dependiendo del tamaño de la demarcación, equivale al 1.41 de los habitantes. En Australia, 6,000, que equivale al 0.02. España, Rusia y Ecuador se pide hasta el 1%. ¿Qué pueden ustedes ver? Las reglas en otros países son francamente laxas. Y ahorita entraremos a las dificultades que tendríamos nosotros. Adelante, por favor. Vean ustedes firmas, nuevamente porcentajes realmente muy, muy bajos. Primera conclusión en este punto. Hay una discusión respecto de quiénes van a postularse a una candidatura independiente y qué tipo de regulación se les puede aplicar. A partir de esta definición quisiera ir ya terminando con la exposición. Nuestro sistema electoral ya reconoce a nivel constitucional esta figura. Si volviéramos a las láminas del inicio, yo les diría, la figura ya está reconocida en el sistema electoral y ahora se tiene que regular. ¿Cómo se tendría que regular en las condiciones? Nuevamente aquí cito al autor, el contexto hace la diferencia. México no es igual a Inglaterra, por muchas causas. México no es igual a Japón, por muchas causas. Si nosotros tuviéramos un sistema completamente liberal, el flujo de recursos ilícitos que se podrían manejar en una campaña serían francamente inequitativos en la competencia. Es un tema que se tiene que regular. Flujos de financiamiento, condiciones de elegibilidad, requisitos de competencia de este actor frente a los demás partidos y la propia regulación. Todo eso se tiene que resolver en los próximos años en nuestro país. Como ustedes pueden advertir, estamos frente a un nuevo ciclo de reformas políticas y de reformas electorales. Anuncié también que estaba Iniciativa Popular, que va a permitir que ahora los ciudadanos, como en el caso del Estado de México, que lo podemos hacer sin la figura como tal, pero que existe el reconocimiento para que un ciudadano, según reza el artículo 51 de la Constitución, pueda acudir a la Cámara de Diputados con una iniciativa. Lo único que tiene que hacer es contar con el respaldo de al menos un diputado para que esa iniciativa tenga vida. Bueno, lo que vamos a tener con la Iniciativa Popular es que ahora ya sin este mecanismo los ciudadanos van a poder promover iniciativas. Adelante, por favor. Concluyo con, adelante, vamos a ver con un cuadro. Y aquí les dejo la tarea a los que les interese la materia. Aquí tenemos las figuras de participación directa que existen en el país. Referéndum, plebiscito, iniciativa popular, revocación del mandato y consulta popular. Vean ustedes lo que está pintado con amarillo.
es todos los estados que ya tienen estas figuras. En el caso de nosotros no tenemos todavía la regulación ni para el plebiscito ni para la consulta popular, y como les dije, en el caso de la iniciativa popular y la revocación del mandato es indirecta, porque está reconocida en la ley, pero no hay un reglamento que permita que ustedes como ciudadanos lo puedan hacer sin la intervención de los partidos. Y en el caso de la revocatoria del mandato sí puede haber una queja, pero tiene que plantearla al Ejecutivo, llevarla a la Cámara y que la Cámara la recoja una fracción para que puedan revocar el mandato, lo cual significa un acuerdo político. En cambio, típicamente la revocatoria del mandato la hace quien emite el sufragio. Quien vota puede revocar el mandato. Entonces, ahí solamente les doy dos temas para que el que quiera hacer una tesis de investigación, y les doy el remedio y el trapito. Colombia lo tiene, Venezuela lo tiene y ya ha funcionado. La revocatoria del mandato es un instrumento de control político, directo de los ciudadanos. Con un porcentaje mínimo pueden pedir la revocatoria del mandato. En estos países, ¿qué se logra con la revocatoria del mandato? Se logra control. Aunque no quiten al presidente municipal o al gobernador, sí lo obligan, primer paso. Un requisito es un número de firmas, el apoyo naturalmente después en el poder legislativo, y lo primero que se obliga al presidente municipal o al gobernador es que dé cuentas de aquello que la ciudadanía se queja, y si la convence, entonces el procedimiento se retira. Si no la convence, inicia el procedimiento legislativo que puede concluir con la revocación del mandato. Vean ustedes, es una figura, francamente, que para el caso de México se antoja muy complicada, pero es una de las cosas que académicamente, teóricamente, puede constituir un tema de investigación significativo. Y plantearía hacia la parte final, con la próxima lámina, bueno, ahí está el mapa del país. Con otra iniciativa que les dejo para los que les interese. Toda la franja en verde son los estados que cuentan con ley de participación ciudadana, que típicamente es donde podrían estar todas las figuras: iniciativa popular, consulta popular, revocatoria del mandato, plebiscito, referéndum. Todas esas figuras deberían estar en la ley. En el caso del Estado de México no tenemos esa ley. Y les pongo un ejemplo. No solamente sería útil para las figuras que les dije, también sería para regular a todas las organizaciones no gubernamentales y los mecanismos en cuales ellos deben rendir cuentas también del financiamiento público que obtienen para sus tareas, porque las organizaciones no gubernamentales obtienen financiamiento público y esta les rinden cuenta a muy pequeños grupos que dirigen. Y sin embargo, pueden tener, insisto, recursos cuantiosos. Estoy concluyendo con esta invitación, jóvenes. Lo que yo quise es, insisto, colocar un tema que puede ser útil para quienes están en esta facultad y quieran involucrarse en este ciclo de reformas políticas y electorales que ha sido interminable en el país y que parece, por lo que estamos viendo recientemente con el último ciclo, no va a terminar tampoco pronto. Y qué bueno que no va a terminar pronto por dos razones que me parece son fundamentales, y con esto concluyo. Un sistema político, un sistema electoral, un sistema de partidos, nunca termina su ciclo de reformas. Siempre habrá nuevas reformas que hacer. Inglaterra, con un gobierno mayoritario, básicamente con un sistema bipartidista, con 400 años de historia, está discutiendo ahora una reforma que permita la representación proporcional. Porque el partido que ganó el poder ganó con un estrechísimo margen de victoria respecto del segundo, y ganó porque en la segunda ronda estuvo aliado por el tercer lugar. Y el tercer lugar ahora está demandando que le abran espacios en la Cámara, porque con el 16% de los votos no tuvo, creo que 2 curules solamente, con el 16% de los votos. Entonces lo que pidieron ellos en alianza con el Partido Conservador fue: ahora denme una reforma que me permita acceder al poder.
Esa reforma que nosotros hicimos hace 40 años. Para que vean ustedes entonces cómo estos ciclos de reformas son prácticamente interminables. Hay una beta en consecuencia de temas que ustedes pueden analizar. Y la otra, y me parece la más importante, los gobiernos no van a ser democráticos, ni los actores políticos van a ser democráticos por decreto. No hay leyes perfectas, ni hay leyes infalibles. Lo que hay somos ciudadanos de carne y hueso. Si los ciudadanos no asumimos nuestra responsabilidad en el control del poder político, entonces el poder político va a seguir haciendo de las suyas. Y me parece que una facultad como esta, que forma especialistas en derecho, debiera comenzarse a darse cuenta que las leyes no hacen las transformaciones, o no solamente las leyes. Las leyes son la consecuencia de acuerdos políticos, y los acuerdos políticos son consecuencia de conflictos. La forma en cómo el derecho resuelve la política es justamente a través de reformas, de leyes, de cuerpos normativos. Y volvemos al origen de sus materias. Justamente lo que hace el derecho es resolver conflictos sociales. Lo que estamos viendo frente a nosotros es que tenemos una serie de conflictos que en la norma parecen estar resueltos, pero que ahora se tienen que transformar a los hechos por vía de una cultura política democrática. Y es a lo que les invito. Agradezco mucho la recepción que nos han dado en la facultad y estoy a sus órdenes si alguno tiene algún comentario, duda, pregunta.